106.5. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, doña Consuelo, tenemos un tema pendiente desde el pasado viernes, con la situación de los chicos de cubanos. los jóvenes cubanos, artistas intelectuales. En huelga de hambre, y parece que Denis Solís, que es un muchacho de música, de rap, y qué sé yo cuánto, parece ser que tiene una situación de salud delicada, está preso. Entonces tenemos a Orlando Gutiérrez en el exilio. Señor Gutiérrez, buenas tardes, está en el exilio de Miami. Buenas tardes, señor Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doña Consuelo? Gracias por invitarme a su programa. Sí, cómo no, muchísimas gracias a usted. Aquí está Ángela Costa, Pedro Jiménez, Aníbal Herrera, Khalil Michel, Consuelo de Pradel en Sol de la Tarde. Señor Gutiérrez, yo vi en la prensa, lo tengo aquí recortado, y en la televisión, que decía que las autoridades cubanas estaban buscando diálogo con los muchachos, con los intelectuales, artistas, para llegar a un acuerdo, que están en huelga por Denis. ¿Eso es así? No, lo que ocurrió fue que después de la invasión y al apartamento donde estaba tomando la huelga y el arresto a golpe de los jóvenes de San Isidro, al próximo día se congregó frente al Ministerio de Cultura en Cuba más de 200 jóvenes artistas protestando por ese hecho. Y en otras partes de Cuba, en 20 puntos diferentes, empezaron a hacer protestas espontáneas del pueblo en contra de esta represión, así como en otros puntos en La Habana. Pasaron las horas y las horas, los jóvenes estuvieron ahí el día entero. Entonces el viceministro de Cultura, presionado por la manifestación y también por otros artistas que desaparecieron, accedió a un diálogo con 3 representantes de los más de 200 jóvenes. Ahí se comprobó una serie de cosas. Cesar los ataques en contra del movimiento San Isidro, indagar sobre el estado de Miguel Ángel, de Luis Alcántara, indagar sobre Denis Solís, pero el próximo día el régimen castrista sacó por la televisión un programa atacando a San Isidro, mintiendo sobre San Isidro, entrevistaron al viceministro de Cultura y ratificó este ataque del régimen en contra del movimiento. Así que esas conversaciones no fueron respetadas por el régimen castrista y continúa el estado de protesta en Cuba. Han arrestado a una joven universitaria que intentó organizar una marcha hasta la universidad. Sabemos de otros arrestos en diferentes partes de Cuba, pero continúan las protestas. Mira, eso es muy sintomático, doña Consuelo. Yo que he estado en contacto con Cuba durante mucho tiempo, nunca había visto una protesta simultánea. Eso debe poner nervioso al régimen, ¿eh? El señor Denis Solís, usted me dijo que estaba interno en un hospital. No. Otero Alcántara, Luis Manuel Otero Alcántara, que es uno de los líderes de San Isidro, tenemos información de que está en el hospital en estos momentos, pero la observación del colega que está con usted ahí es muy aguda. Estamos viendo manifestaciones simultáneas en diferentes partes de la isla. Es muy interesante esto porque anteriormente la presión castrista era tan fuerte que impedía esta protesta. Ya no la pueden impedir. Se están dando simultáneamente, son jóvenes los que están saliendo. Inclusive vimos a un joven que fue de la Marina de Guerra, fue oficial de la Marina de Guerra, convocando a protestas en Matanzas, en diferentes partes de Cuba. Se vio el video de un médico siendo arrestado, un médico joven siendo arrestado en la ciudad de Holguín por organizar protestas. Hay un estado de resistencia cívica, pacífica en la población, pero la juventud quiere un cambio. El señor Gutiérrez, ojalá. Señor Gutiérrez, la situación económica de Cuba está muy deteriorada. ¿Ustedes tienen información al respecto? ¿Es así? Sí. Más deteriorada que comúnmente. Mire, hay dos cosas. En primer lugar, el régimen escogió un modelo económico que no funciona con la naturaleza de Cuba. Nunca ha funcionado. Un modelo económico que para funcionar le ha hecho falta subsidios. Primero de los soviéticos, después de Chávez, de Venezuela, pero Venezuela cada vez tiene menos capacidad para darle subsidios al régimen. Y la República Popular China no da ese tipo de subsidios que daban los soviéticos. El régimen destruyó la base productiva de Cuba y mantiene una represión muy grande en contra de la libertad económica. Entonces el cubano
no tiene cómo producir bajo incentivos propios y sabe que el régimen da un poco de libertad y después la limita. En tercer lugar, la presión económica del exilio cubano, las demandas judiciales contra las propiedades que confiscaron y nunca, que confiscaron arbitrariamente y nunca compensaron, los diferentes problemas legales que tienen diferentes cortes del mundo, le han puesto al régimen una gran presión económica. Y como rehusan abrirle a la población y abrir en términos de permitir la iniciativa privada, eso se agudiza. Entonces usted tiene razón, es una situación económica muy mala, muy terrible, por la cerrazón del régimen, y no hay un liderazgo comunista en Cuba que dé un mensaje, que dé una alternativa, una mirada hacia el futuro, sino las mismas promesas huecas de siempre, y ya la juventud se cansó. El presidente de Cuba, ¿cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su currículum? Yo no lo conozco, francamente, solamente lo veo y me lo encuentro hasta muy cubano, pero como hasta raro. El señor Díaz-Canel, lo del presidente, como él no eligió a nadie, porque él es el resultado de votaciones en la cual hay un candidato para cada puesto, y entonces la gente tiene que votar para ratificar eso. No se puede elegir entre diferentes candidatos como se hace, por ejemplo, en la República Dominicana, que es el país más cercano que existe en identidad a Cuba. El señor Díaz-Canel, al cual no le reconozco la presidencia de la República, porque no ha sido electo por los cubanos, es una figura surgida dentro de las filas del Partido Comunista, también estuvo en las Fuerzas Armadas y ha sido un protegido del liderazgo histórico del Partido Comunista de Cuba, de Machado Ventura, de Raúl Castro, y es la persona que han designado como para ostentar ese puesto. No ha surgido de una emoción popular en Cuba, no ha surgido de una elección popular y no le ha dado respuesta a los graves problemas que tiene Cuba. Hubo un presidente muy famoso en Cuba que fue Laredo Bru, que aunque Batista lo puso como presidente, Laredo Bru supo llevar todas las partes contendientes a la mesa de negociación y generar la constituyente que renovó la República Cubana. Esa puede ser una opción que tendría Díaz-Canel, pero ha optado por la represión y por mantener enjaulada. Profesor Gutiérrez, en el caso del presidente Díaz-Canel, que yo pude, doña, cuando fue electo, usted recordará que hablamos, buscamos información sobre él. Él tiene una gran preparación política y de gobierno también. Yo lo que siento, profesor Gutiérrez, que él se quedó corto con las expectativas que creó, porque todo indicaba que él iba a generar las condiciones para la transición. Pero ¿cuál es el liderazgo? Pero no necesitaba liderazgo, porque hay el liderazgo del partido, doña. Esa es la realidad. Porque él tiene condiciones, doña, y está preparado. Si hay algo de lo que ahora, no quieren saber, a él lo escogen 500 diputados en una asamblea y él nombra presidente. Lo nombra el partido, así es. Lo nombra el partido, como nombra a 500 también en como China. Como lo hicieron en todos los países socialistas y comunistas. Exacto, pero conocemos. Lo que le pregunto al profesor es, ¿no hubo en un momento de inicio de su gestión una expectativa de que él iba a manejar un proceso de transición? Corríjame, profesor. Mire, colega, usted está haciendo varios señalamientos muy interesantes. En primer lugar, yo le voy a decir, sí, hubo expectativa porque es un país que desea cambio después de 60 años de dictadura. Sobre la preparación política de Díaz-Canel, yo le voy a decir una cosa. Una cosa es la preparación política en un país en el cual, si alguien discrepa contigo, el Partido Comunista lo mete en preso y no puede hablar. En medio, y nunca te hacen preguntas hostiles y nunca te cuestionan. Y otra cosa es preparación política en un país como la República Dominicana, en el cual los periodistas son predictores, hacen todas las preguntas, te discuten, tienes que ir al debate con otro partido político. Eso es preparación política. Eso es tener capacidad política para enfrentar una situación. Ahora, estar acostumbrado a que siempre te digan así, y ir a una asamblea en la cual todo el mundo va a decir que sí, porque lo han puesto ahí para que digan que sí. Eso no me confirma preparación política. Me confirma que eso es excelente, eso que usted ha explicado, doctor. ¿Qué preparación política? Si son huecos, todo eso del liderazgo, son huecos. La tiene, doña. Algo ha pasado que se truncó el inicio de un proceso de transición. Bueno. Y es la respuesta que ando buscando como cierre, para que me oriente. ¿Qué es lo que ha pasado que se truncó el proceso de transición? ¿Qué se comenzó a vivir con Díaz-Canel?
Para que todo siga igual, algo debe cambiar. Nunca hubo intención de cambiar nada. Cambiaron la figura presidencial para que todo siga igual. Es una dictadura militar. Ando buscando una respuesta que yo sé cuál es, pero que me la diga Gutiérrez. No creo. Doctor Gutiérrez, nosotros... Adelante, sí. No, ahí nunca hubo intención de cambiar. ¿Por qué? Porque hay un liderazgo histórico ahí. La familia Castro y los 4 clientes que le sirven a la familia Castro, los generales históricos, que viven muy bien, se han adinerado a nombre del pueblo de Cuba. Algún país que es supuestamente comunista, la clase dirigente viven. Ustedes han visto cómo viven. Manejan hasta la divisa, la tienda de divisa de $2. La tienda, hasta eso lo manejan esos guardias, los militares cubanos. En Cuba han construido 37 hoteles en 5 años y ni un solo hospital, ni una sola escuela, ni han arreglado una calle, ni le han subido el salario a los trabajadores. El movimiento sindical no puede elegir a sus representantes. La asociación de campesinos le imponen el liderazgo. No hay libertad. Entonces, por eso le decía que aunque ahora patrón, increíble eso, doña. Gutiérrez, en el caso yo me hago una autocrítica. Uno veía como muy positivo el control que se tenía al tráfico de drogas. Sin embargo, parece que en los últimos días como que se ha desatado toda una posibilidad de que sea un tránsito Cuba para la droga. ¿Qué está pasando? ¿Hay descomposición en el aparato de seguridad del Estado? ¿Qué es lo que pasa? Me falta cuarto. Yo creo que hay una histórica de Cuba como tránsito de drogas. Recuerde todo el escándalo de drogas y todas las informaciones que han salido. Creo con los hermanos estos que lo fusilaron. Sí, Ochoa. Exactamente. Los hermanos Ochoa los acusaron de ser ellos. Total, que era el mismo régimen que tenía todo ese tráfico. Y lo fusilaron. Capul lo conoció a los Ochoa. Capul se entrenó, mi marido, mi esposo, se entrenó allá en Cuba, señor Gutiérrez, con las guerrillas. Claro. No, Ochoa tuvo conoció a Ochoa. Pero es que como se está desgastando el aparato represivo. Una pregunta de mi parte, señor Gutiérrez. Khalil Michel, de este lado, siempre han habido intenciones claras de una insurgencia pues de cambio, de apertura, de progreso para esta nueva generación cubana que se ha visto frustrada en muchas oportunidades por diferentes factores. ¿Usted piensa que en esta oportunidad hay condiciones para hacer el gran salto de cambio allá en Cuba la Bella? Yo creo que sí, que Cuba es muy bello, usted tiene razón. Es un país bello, de gente bella que pueden tener mucho más. Mire, yo creo que usted tiene razón, han habido levantamientos antes. En este momento hay condiciones para eso. Dependerá del talento, del valor, de la inteligencia, del respaldo que reciban aquellos que están tratando de llevar a cabo un cambio cívico en Cuba. Lo que ustedes tienen que entender es que en Cuba hay resistencia todos los días. En Cuba todos los meses hay cientos de arrestos políticos, porque el cubano nunca se ha rendido a vivir en dictadura. La revolución cubana hizo con una serie de objetivos, una serie de ideales que fueron traicionados. Y por eso no ha pasado una semana o un año que los cubanos no resisten al régimen que tienen y luchan de la manera que puedan buscar. Y lo que pasa es que ahora esta generación ha recogido esa antorcha y la está levantando con mucha inteligencia y mucha creatividad, y hay mucha gente, hay un consenso amplio, mayoritario en Cuba, que llegó el momento del cambio. Válido eso, porque es una nueva generación, porque los anteriores se habían acostumbrado. Mira, finalmente, doña Consuelo, permítame preguntarle que Linares me dio un dato, a ver si el amigo Gutiérrez lo conoce. La operación Coraza, ¿usted llegó a conocer de ese ejercicio que se dio en Cuba? No, caballero, no conozco eso. Ok, bien, gracias. Señor Gutiérrez, manténganos informados, que usted sabe que cuenta con nosotros. Tanto aquí como en mi programa también personal. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias, señor Gutiérrez. Señores, nos vamos, Lea. Dios mío, mira, se me oprime el pecho.